persona del Espíritu Santo. Luego de eso hemos visto algo acerca de la razón, el arranque de la Trinidad. Y recordáis que mencionaba que la doctrina de la Trinidad no nace por Trinidad, sino por Cristología. Y recordáis que he dicho así muy por encima que Juan tiene varios problemas que resolver en relación con la persona divino-humana de Jesucristo, y él arranca esa reflexión y la lleva a los límites naturales de la Trinidad. Y nos presenta en su Evangelio al Dios Trino actuando en la obra de salvación, comenzando con la presencia del Verbo eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en este texto que algunos unitarios y sobre todo testigos de Jehová tratan de deformar, diciendo que en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era un Dios. Eso no está en el texto griego ni es posible admitirlo como tal. Porque si ponemos un artículo indeterminado, precisamente en esa frase no cabe, no está en el griego. No, el griego no lo permite. En segundo lugar, esto, si ponemos un el Hijo era el Dios, como algunos sugieren, el único Dios sería el Verbo en la construcción griega. De modo que olvidémonos de eso, dejemos que luchen contra sus ideas y que se estrellen contra la pared, porque no van a tener ninguna opción posible para decir lo que la Biblia no dice. Ahora, ahí está el Verbo, y claro, Juan trae al Verbo desde el cielo a la tierra, y en Juan 1:14 dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y añade, y vimos su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo que está diciendo es que la gracia y la verdad llenan plenamente a Cristo, porque la gracia y la verdad son perfecciones divinas infinitas y solamente pueden estar comprendidas, recogidas, recibidas, manifestadas en un recipiente infinito, que es la persona segunda de la Santísima Trinidad. Ahora, dicho esto, y ya sabemos todo lo de Trinidad, vamos a pasar a algo que yo quiero llamar vuestra atención hoy. En esta primera parte yo quiero hablaros acerca de unidad trina. Y en la segunda parte quiero hablaros de presencia trinitaria en el creyente y en la Iglesia. De modo que cuando hablamos de el ser divino, hay un problema que resolver, y es la constitución personal de cada una de esas personas. ¿Es por procedencia o por generación? ¿O es por generación y por procedencia? Todo esto tenéis que investigarlo con calma porque es necesario. No podemos desarrollar esa materia ahora mismo. Ahora, una pregunta que surge de esa presencia de personas, 3 personas en la Trinidad Santísima, en el ser divino, tiene que contestar una pregunta. ¿Por qué motivo la primera persona se personaliza como Padre, la segunda se personaliza como Hijo y la tercera se personaliza como Espíritu Santo? Hago un brevísimo paréntesis. Las personas divinas se personalizan porque son personas. Vaya forma más rara de esta, ¿verdad? Es decir, no puede personalizarse o tener personalidad nadie que no sea persona. Y recordáis que ayer estábamos hablando de esa terminología, persona. Los griegos hablan más bien de hipóstasis que de persona, pero llegar a elaborar o a discriminar el concepto es enormemente difícil, de modo que vamos a seguir con nuestro léxico trinitario. Las personas divinas son 3. Ahora, la unidad trinitaria, a algunos se le plantea el problema, si son 3, ¿cómo pueden ser 1? Y aquí viene todo lo que la Biblia tiene que enseñarnos en esa dirección, y quiero recordaros algo. Es en el concilio de Nicea en donde se establece la base de fe y se acepta la Trinidad como dogma de fe. Es decir, ellos
tienen los anatemas del concilio, que dice que sea anatema todo aquel que niega la realidad de la Trinidad en el ser divino. Ahora, la unidad de Dios es que las personas divinas son tres o no. ¿Son individuales? Sí, entonces, hombre. ¿cómo pueden ser uno? Me estáis viendo el planteamiento. El planteamiento es enormemente difícil en el sentido de la lógica filosófica, pero la unidad divina incluye las diferencias personales. Ninguna persona es Dios exclusivamente. Los tres son Dios. Y las tres personas divinas expresan la realidad del ser divino, manteniendo sus valores individuales. Quiero anunciar algo o recordaros algo. Las tres personas divinas son pero no son independientes. ¿Me oís eso? Porque las tres participan de esencia y de naturaleza. Tanto en el seno trinitario como fuera del seno trinitario. Ahora, si hay una unidad entre las personas, tiene que haber una relación entre ellas. Porque dentro del ser divino, las personas se manifiestan en una diferencia entre ellas. El Padre no es el Hijo, ¿verdad? El Hijo no es el Espíritu. Pero las tres personas tienen algo en común: sustancia y naturaleza. De modo que no pueden ser independientes porque no tendrían elemento sustentador de la vida trinitaria. De manera que el Padre no puede separarse del Hijo, dejaría de ser Padre. Y el Hijo no puede separarse del Padre, dejaría de ser Hijo. Y el Espíritu Santo no puede separarse del Padre y del Hijo porque no tendría elemento de sustentación para su vida. Ahora voy a deciros una palabra muy rara. Quiero mencionar, a lo mejor la oísteis, seguro que la oísteis, pero no es muy común. Pericoresis. ¿Sabe lo que significa? Pericoresis. Palabra más rara. Pericoresis es una palabra que significa literalmente relación en torno de algo. Lo podría decir de esta manera. La pericoresis divina significa que las tres personas se mueven una en torno a la otra y las tres son inmanentes. Quiere decir que cada una de la persona divina está en la otra y así sucesivamente. Eso está enseñando algo muy importante. Si son tres en el seno divino, tenemos que preguntarnos cómo se originan como persona. Cuando hablamos de Dios hablando de origen, no estamos hablando de no existencia anterior, sino de una manifestación presencial de cada una de ellas. ¿Entendéis esto? Por tanto, las personas divinas tienen una relación entre sí de este modo. Una relación de paternidad, que le corresponde ¿a quién? A la primera. Una relación de filiación, que le corresponde a la segunda. Y una relación de expiración, no no muere, sino de expirar, de soplar, de expiración relativa o pasiva, mejor dicho, que le corresponde a la tercera. Luego, la primera persona se constituye como padre, ¿por qué? Porque es padre. La segunda se constituye como hijo, ¿por qué? Porque tiene un padre. Y la tercera se constituye como espíritu porque es expirado, soplado por la primera y por la segunda persona. Ahora, ese término pericoresis significa venir alrededor de, moverse en el entorno de. Algunos lo traducen como bailar en el entorno. Bueno, bajemos un poco ese nivel. Quiero decir que eso está enseñando que las tres personas divinas funcionan correlativamente. A veces a la Trinidad históricamente se ha presentado como un triángulo, ¿verdad? Y en un lado ponemos Dios y dentro ponemos sí y por fuera ponemos no. Y ponemos ahí el nombre en un lado Padre. No es Hijo. No es Espíritu.
es decir, cada una es distinta, pero las tres son sí, Dios. Dios. Ahora ya se ha dejado de representar gráficamente a la Trinidad como triángulo. Se representa como tres círculos, en donde la parte interior más baja de ese círculo se une a la siguiente y esta a la anterior. De manera que Dios está circulando, pericoresis, y está vinculado cada una de las personas con la otra. Por eso Jesús dice cosas muy sorprendentes que recoge ¿quién? ¿Pedro, Pablo o Juan? Juan. Y ahora mira lo que dice el apóstol Juan. Juan capítulo 5, versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, lo hace igualmente el Hijo. De manera que hay una vinculación, ¿o no? Ahí Juan dice, el unigénito que está en el seno del Padre. Quiere decir que Cristo como hombre, como verbo encarnado, estaba en la tierra, ¿verdad? Pero como engendrado del Padre, está en el seno del Padre. De manera que Cristo está presente en la tierra y está presente también en la relación paterno-filial de las personas divinas. Otro versículo, Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Y aquí tenemos la incógnita despejada. Veremos al Padre en el cielo. El Padre es invisible. La Biblia dice, al que nadie ha visto ni puede ver jamás. Por tanto, el Padre, cuando se manifiesta la presencia del Padre en el Sinaí, por ejemplo, ¿cómo se ve? Pues sonido de bocina, monte que trepita, oscuridad, lo que está diciéndonos ahí, aquí estoy yo, pero no lo ves. Porque el Padre es Espíritu infinito, no lo puede ver el hombre. Pero nosotros veremos eternamente al Padre, ¿por quién? Por el Hijo. De manera que el Hijo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la grandeza es que Dios se manifiesta para que tú puedas verlo como hombre. ¿Está claro? Ahí tienes toda la revelación de Dios cada vez que aparece como hombre en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham está ahí bajo el encinar de Mamre y de pronto aparecen tres varones. Y dice el texto bíblico de Génesis que uno de ellos era el ángel Jehová. Quiere decir que la única persona que se manifiesta de la deidad como hombre, ¿cuál es? La segunda, el verbo que se encarna. De manera que ahí tienes todas esas teofanías. ¿Qué palabra? Teofanías. Bueno, esto y nos enseña algo. Un día el discípulo nervioso en la última cena le dice solamente una cosita. Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, el que me ha visto a mí, tanto tiempo estoy contigo y me preguntas que te muestra Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay muchos creyentes que piensan en la visión beatífica. ¿Sabéis lo que es eso? Que la gloria máxima del resucitado en la presencia de Dios será ver al Padre eternamente. Pero eso contradice la Biblia. Y esa es una dogmática católica. Yo ayer os decía que para el católico romano la máxima realización de glorificación del hombre es sentarse y ver al Padre. Pero la Biblia dice a Dios nadie le ha visto, ni puede verle jamás. ¿Está claro? Cuando estemos en el cielo, ¿cómo no voy a ver al Padre? No llores. Lo vas a ver manifestado ¿quién? En el Hijo. Y claro, cuando el Espíritu Santo se manifiesta visiblemente, nunca lo hizo en forma de hombre. Lo hizo en forma de paloma, lo hizo en forma de llama que caía sobre las personas, porque el Espíritu Santo se visibiliza para que entiendas que está ahí, pero no para un capricho personal tuyo.
Amén. de que quieras ver de alguna forma que tú quieres ver a la tercera persona de la deidad. Ahora, otro texto de Juan. Bueno, voy a dejar a Juan un segundo, porque también Mateo hace alguna relación o revelación en este sentido. Voy a llamar vuestra atención a Mateo capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Luego, el conocimiento en intimidad con Dios solo es posible, en ese sentido, entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Yo estoy en el Padre está en mí. Lo conoce indudablemente por vinculación, por inmanencia. Están uno en el otro en el uno. Y nadie puede conocer al Padre si no es conociendo al Hijo. ¿Me estás siguiendo? Y ese conocer al Hijo te permite conocer al Padre. Por ahí hay algunos que dicen que Jesucristo no es Dios, sino un Dios rebajado. Si no es Dios, no eres salvo nunca. Amén. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, Jesucristo, a quien tú has enviado. enviado. Ahora te vendrán por ahí, por tu casa, no sé si esta semana, o algunos, pero te llamarán a la puertecita de casa. Y cuando tú abras la puertecita de tu casa, estarán dos. Uno con la carterita y el otro con la revista del rey. La atalaya. Y claro, lo primero que te van a decir es que Jesucristo no es increado. Es la primera creación de Dios. Segundo, que Jesucristo no es Dios. Tercero, que no siendo Dios no puedes adorarle. Solamente debes y puedes adorar al Padre. Y desembarullarán por ahí. No desembarullar en España es esto, sacar un lío que hay, por ejemplo, un hilo que se ha hecho un nudo. En vez de sacar nudo, te van a hacer 25 nudos y terminarás absolutamente desesperado de una conversación que no tiene sentido ni tiene tampoco fin. Ahora, Cristo revela a Dios cuando tú tienes a Cristo. No puede revelar al Padre si no tiene la dimensión del Padre. ¿Me estás siguiendo? No. Sí. Es decir, Cristo es Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, siendo infinito y siendo la mente de Dios, puede revelar a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el Hijo de Dios le revela. Otro versículo de Juan. Me encanta Juan. ¿No crees que yo soy en el Padre? No estoy. Soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras que estoy haciendo. Luego lo que está diciéndome aquí es, yo revelo a Dios porque hago lo mismo que Él hace. Por tanto, soy igual. No idéntico como persona, pero sí igual en deidad. ¿Me estás siguiendo o no? Yo sé que esto de la Trinidad es un tanto complejo, pero Cristo hace las obras que pone de manifiesto que el Padre está operando en Él, y Él opera también conforme al Padre, porque hay una inmanencia, una presencia de cada una de las personas en la otra. No es que... ¿Hay la última cita? Pues bien, Juan 14, 10 al 11. Gracias, secre. Yo soy la secretaria. Sería un desgraciado. Bueno, seguimos adelante. Bueno, no es que yo le dé un piropo así delante del auditorio. Es que corresponde que lo haga. Muy bien. Ahora quiero mencionaros algo. Y es dos términos. Procesión y relación.
Las personas divinas se distinguen realmente entre sí por las relaciones mutuas. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, el Padre se relaciona con la segunda persona de padre a hijo. El Hijo se relaciona con la primera de hijo a padre. Y el Espíritu Santo se relaciona con la primera y con la segunda como manifestación del amor expirado, soplado, que corresponde a la primera y a la segunda persona. Ahora, la enseñanza bíblica enseña las procesiones. ¿Cómo? El Hijo procede ¿de quién? Del Padre. ¿Y el Espíritu Santo procede de quién? Del Padre y del Hijo. Padre Y del Hijo. ¿Notáis Amén. la relación en cuanto a procedencia? Porque en esta procedencia está también incorporada o comprometida, voy a decirlo más enfáticamente, la vida divina. La vida divina se comunica de la primera persona a la segunda, sin origen. Vuelvo a enfatizar este asunto. El hecho de que comunique vida no significa que origina. ¿Está claro? Amén. Por tanto, la vida divina se comunica de la primera a la segunda y de la primera y segunda a la tercera. Imagínate, yo no sé cómo llamáis aquí a esto. Ahí hay una chupita de 3... ¿Cómo llamáis a esa? ¿Una regleta o cómo llamáis? Sí, Hay multitoma. 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 Porque en Argentina, ¿sabes cómo le llaman a eso? Zapatilla. Bueno, una multitoma. Imagínate una multitoma de 3 enchufes. La corriente entra ¿por dónde? La primera. Por acá aplicado eso, claro, es lógico. Pero la corriente entra por el primer enchufe, ¿verdad? De la pared, donde está la energía, pasa al primer enchufe, Toma. Sí, a la primera toma. Primer toma. Y de esa primera toma pasa La segunda. a la segunda. Y de la segunda pasa a la tercera. Si yo corto el cable entre la primera y segunda toma, ¿qué pasa? No hay corriente, no hay La paso. tercera se queda sin corriente. No hay ¿Entiendes? paso. Esto tiene mucho que ver con la obra redentora de Jesucristo y el momento en que se produce la muerte espiritual de Cristo. Déjame explicarte rápidamente esto mediante el ejemplo de las tomas. Ahí está la vida comunicativa de Dios de la primera a la segunda, de la primera y segunda a la tercera. ¿Está claro? Bien. Y de pronto, Dios carga sobre Cristo el pecado del mundo. Amén. Y cuando Dios carga sobre Cristo el pecado del mundo, se produce la experiencia de la muerte espiritual de Cristo. Que como es inocente, ¿entiendes? Es santísimo, pero está llevando sobre sí, ¿qué cosa? Pecado. El pecado del mundo, y el pecado solamente se extingue cuando la responsabilidad de ese pecado se consuma. ¿Cuál es la responsabilidad del pecado? ¿La paga del pecado? La muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Por tanto, en un momento muy complicado, trinitariamente hablando, se interrumpe la relación de comunión entre primera y segunda persona. Entonces lo que pasa es que la vida de la tercera se extingue. No sé si me estáis siguiendo. Muy bien. Sé que no me seguís, pero muy bien. Pero Dios hace, digamos así, un puente. Cuando tú cortas el cable entre primera y segunda toma, la tercera queda sin corriente, ¿verdad? Amén. Pero yo voy a enchufar un cable en la primera y lo pongo en la tercera. ¿Qué ocurre? Paralelo. La tercera tiene vida, tiene corriente, y la segunda también. ¿Recuerdas lo que dice Pablo? Que por el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios. Bueno, esto es muy complicado, señor. Creamos que Dios trino y uno es la vida de Dios, se traslada de la primera a la segunda a la tercera. Ahora, esto exige entender que en Dios hay 3 personas distintas, pero que tienen una misma esencia y una misma naturaleza. ¿Me estáis siguiendo? ¿Es complejo? Sí, es complejo, porque esto escapa totalmente del concepto filosófico de vida humana. Y además escapa del concepto filosófico por cuanto una de las personas me dice, la paz os dejo.
¿Qué más? Paz os Mi doy. paz os doy. ¿Tú puedes vivir la paz de otro? ¿Cómo puedes tú vivir la paz de otro? Y es imposible. Puedes asimilarla, comprenderla, reflexionar, imitarla, pero no vivirla. Pero tú puedes vivir la paz de Jesús porque Jesús vive en ti. ¿Me estás siguiendo? Y esto corta totalmente o permite la comprensión de la relación entre las personas divinas en el seno trinitario. Ahora, distinción entre esas personas divinas. La primera persona se personaliza como Padre. ¿Por qué? Tengamos en cuenta que la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, versículo 5, mi hijo eres tú. ¿Qué más? Yo te he engendrado hoy. Y el otro día o ayer, no recuerdo cuándo fue, yo dije que eso es una expresión imperfecta. Yo diría violenta en cuanto a gramática. Mi hijo eres tú, yo te engendré. ¿Qué tendría que decir? Antes, ayer, pasado, pero dice hoy. Presente. Y esto me va a llevar a algo muy importante. En la vida humana, me parece que lo dije también esto, pero lo voy a repetir. En la vida humana, la generación de una persona es una generación transeúnte. ¿Por qué? Porque comienza y termina en el acto de engendrar. Es decir, el padre engendra, ¿verdad? Muy bien, acto de engendrar. Una vez engendrado, acto concluido. ¿Puede volver a engendrar a otro? ¿Sí o no? Claro. Sí, y así sucesivamente. Cuando la generación es inmanente, es en un eterno presente y eso no se extingue. El padre engendra al hijo, pero no extingue la relación porque el hijo está siendo engendrado ¿cómo? Yo te he engendrado hoy. Y ese engendrar del hijo es un engendrar eterno, que no se extingue. Por esa razón, el Padre eterno no puede engendrar otro hijo, porque está engendrando el primero. ¿Me estás siguiendo? De eso, por esa razón, la Biblia, ¿cómo llama a Cristo? El unigénito del Padre. No hay otro. Y esto nos permite echar por tierra la teoría de Teilhard de Chardin. Como si yo tuviera algo contra Teilhard. Pero te recomiendo recomendaría que leyerais Teilhard de Chardin cuando tengáis una buena formación teológica. Si no, vas a tener un problema. A veces viene por ahí alguien que acaba de nacer de nuevo y dice, yo quiero leer a Tomás de Aquino. No. Esto ponte a leer algo muchísimo más simple. No, pues entonces Agustín de Hipona. Peor todavía. Porque si tú te pones a leer a Agustín de Hipona y su alegorismo, vas a empezar, bueno, quiero leer Confesiones, ya es bastante complejo. Pero no me interesa, quiero leer De Civitate Dei. La ciudad de Dios. Madre mía querida, eso vas a tener un problema tremendo y vas a salir de la dispensación de la hermenéutica dispensacional y te vas a meter en una hermenéutica alegórica 100%. Por favor, tenemos mucho que leer aquí, ¿eh? Y después de aquí, ojo, con ella, cosas simples para que vayamos creciendo. Porque lo que yo he dicho hoy, lo he dicho vulgarmente. Pero hay que decirlo mucho más complejamente, ¿verdad? Y eso la cabeza nos estalla. Ahora, lo que yo quiero dejar claro es que la relación entre primera y segunda persona, en esa relación o por esa relación, la primera persona se personifica como Padre. Y la segunda persona que es engendrada tiene que personificarse como hijo. Como hijo. Bueno, ¡qué fácil es eso! Ahora, cuando sigues viendo las personas divinas, tienes la persona del hijo que en su personificación o personalización como hijo es también verbo. Porque esa generación
de la segunda persona se produce por vía mental. El Padre expresa lo que Él es por una palabra eterna. ¿Tú expresas tus ideas por palabras o no? ¿O soy yo solo el que expreso por palabras? Todos. Y yo voy a ponerte un ejemplo, voy a decir una palabra. Perro. ¿En qué estoy pensando? Wow. Pero yo te voy a decir que ese wow que tú crees que yo pienso, yo tengo que darte predicados que van ajustando esa idea, ¿verdad? Y te voy a decir, perro grande. Entonces los chihuahuas y todos esos pequeñitos desaparecen. Está pensando un perro grande. Perro grande, muy grande. Pues oye, muy grande, de color castaño y blanco. San Bernardo, es como llamar. Pero yo tendría que seguir dándote ahora otras palabras sobre ese San Bernardo para que tú al final tengas una idea aproximada. Porque solamente sé lo que piensa aquel que lo dice, ¿verdad? Y solamente eso lo puedo pensar yo. ¿El Dios de la gloria expresa su pensamiento con palabras? No, con una sola. Esa palabra es la mente de Dios, expresada Jesucristo. Y manifestada al exterior. ¿Y es quien? Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué le llama Juan verbo? Bueno, porque es palabra y expresa la mente de Dios. Por eso solo Cristo puede hacerte conocer a Dios, ¿verdad? Aleluya. Y ahora yo te invito a que pienses un poquito, por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis. Comienza el libro de Génesis y dijo Dios, sea. Y fue. Ese sea expresa en plenitud absoluta lo que Dios estaba pensando y lo que Dios quería. Me está siguiendo, ¿verdad? Ese sea que expresa la mente solo puede ser el verbo. Porque para eso es verbo. Es hijo en cuanto a procedencia, a relación, es verbo en cuanto a expresión. Dios se expresa en Cristo y por Cristo. Por eso Cristo dice, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Y también le dice al Padre en oración, las palabras que me diste, les he dado. ¿Notáis esto? Por tanto, Cristo, el Señor, el Hijo eterno de Dios, que revela al Padre, es en toda la dimensión la expresión posible de esa primera persona divina. Es, Hebreos 1:3, el resplandor de la gloria, ¿de quién? Del Padre. Alguien dijo por ahí, es que no voy a ver la gloria del Padre. Si la tienes en Cristo. Es el resplandor. No está diciendo que es la luminiscencia, sino la esencia misma que produce la gloria del Padre. ¿Me estás entendiendo? Es decir, en Cristo se expresa la revelación del esplendor o del resplandor de la gloria del Padre. Pero añade algo más. Y la imagen misma de su sustancia. Por tanto, la vida divina, incomunicable, la sustancia de cada una de las personas divinas, solamente puedes descubrirla en la revelación que de ella hace ¿quién? El Hijo. ¿Notas esto? Ya tenemos dos. ¡Qué bien! No hay problema en la Trinidad. Vamos a la tercera. La persona del Espíritu Santo no es engendrada. Es espiral, no muerto. No digo con X, lo digo con S. Es decir, el Padre y el Hijo soplan su amor y se personaliza en el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es la personalización del amor. Si el Hijo procede de la primera persona por la vía mental, es la mente del Padre, el verbo. La tercera procede por la vía afectiva, la vía del amor. De manera que cuando se habla del amor de Dios en el creyente, ¿qué se dice en Romanos 5:5? El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. No puedes amar
si no tienes el Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo no comunica, derrama. ¿Sabes por qué? Porque si el Espíritu, en el recipiente pequeño que somos nosotros, descarga toda la grandeza del amor de Dios y nos inunda. ¿Me estás siguiendo? De ahí la enorme importancia que eso tiene en la expresión de relación de Dios con los creyentes en el Nuevo Testamento. Pablo dice que el amor de Dios se ha derramado, Romanos 5:5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pongo el ejemplo de esto para que podamos... Yo creo que con ejemplos lo podemos entender un poquito mejor, ¿verdad? Voy a llenar un vaso de agua. Me voy a la cocina, al fregadero, y abro grifo, villa, ¿cómo llamáis? Sí, Villa. grifo. Muy bien, la villa. Oh. ¡Canilla! Grifo. ¿Sabe lo que me dijo ahora mismo la Argentina? Dijo, ¿cómo en Argentina? En España llamamos grifo, pero igual, da lo mismo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Canilla. Canilla o canilla. Bueno. Abro la canilla, pongo la copa debajo, estoy vigilando que el agua sube y cuando llega a la superficie, a hacer una línea paralela, una plataforma paralela, cierro el grifo. ¿Llené la copa o no? Sí. Pero puedo abrir esa canilla, poner la copa debajo y marcharme. Cuando vengo está llena, pero rebosó por fuera. ¿Por qué? Porque no puede contener toda el agua que echa la canilla. De la misma manera, el amor de Dios es infinito o no. Y cuando la persona divina produce ese amor en ti, te satura de tal manera que no puedes vivir sin amar. ¿Me estás entendiendo? Amén. Por eso el Señor dice, amad a vuestros Enemigos. Eso es posible. Es posible porque tienes amor más que suficiente para hacerlo. Dios santo. Tú amas, no por mandamiento, sino por comunión. ¿Me entiendes? Los evangélicos seguimos muchas veces la misma tradición de los católicos. Una vez el profesor principal de mi vida teológica, el doctor La Cueva, lo encontré en el pasillo del seminario. Yo iba para mi aula y él iba por el pasillo. Y cuando me crucé con él le dije, buenos días. Y él siguió andando. No me contestó. Dije yo, ¿qué le pasará? No dije nada, yo seguí. Y cuando él llegaba al final del pasillo, se dio cuenta que yo le había dicho buenos días y se volvió y me dijo, ¡buenos días! Entonces yo me volví y le dije, ¿qué le pasa, hombre? Le veo a usted un poco tenso hoy a la mañana. ¿Sabe lo que me contestó? Es que los evangélicos son muy católicos. Se salvan por gracia y se santifican por obras. Ah, bueno, entonces ya sé que él tuvo algún problemón ahí correspondiente. Hermano muy amado, Dios no pide imposibles. ¿Está claro o no? Bien. Dios no te carga con mandamientos para ahogarte. Dios te da todo cuanto necesitas para que puedas amarle con el fruto divino del amor. El amor es la raíz cuyo fruto es la obediencia. ¿Me sigues? Yo obedezco por amor. No amo por obediencia. ¿Me estás entendiendo? Cuando tú llegas a entender esto bien, que el Espíritu genera en ti esto, te das cuenta por qué causa Pablo dice algo muy serio para el ministerio cristiano. Que si tengo todo y no tengo amor, no tengo nada. Soy como metal que resuena, un címbalo que retiñe. Allí tenemos, ¿sabe cómo le llamo yo a eso en la iglesia? La jaula del oso. Porque cierran la batería, ponen una buena tranca y lo único que sale de ahí es lo que el sonidista quiere que salga, ¿verdad? Bien. Ahí es un
fantástico oír a un buen batería o baterista toca la batería. Levanta el palo, ¡pum!, le da al platillo, al címbalo, suena bien, muy bien. Ahora yo desenrosco ese platillo y lo tiro por el aire, lo dejo caer al suelo. ¿Suena bien? Retiñe y molesta. ¿Sabe lo que dice el texto de Pablo? Un ministerio sin amor molesta a la iglesia y molesta a Dios. ¿Está claro? Dios santo. Por eso es necesario dejarnos de tanta teología superficial y venir a la esencia de la teología. Si tú eres un pastor que no amas a tus ovejas, no eres digno de ser pastor. Amén. Si tú eres un marido que no amas a tu mujer, eres un indigno de Cristo. Amén. Si tú eres un ministro, diácono del área que sea, y te impones a los demás de tu área, no eres un servidor, eres un déspota. Y la iglesia cristiana es una iglesia que se caracteriza por amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos con los otros. Una de las tristezas más grandes que yo experimentaría en mi vida pastoral, ya la he dejado, entonces puedo hablar de eso. En mi vida pastoral sería que un hermanito de mi iglesia esté enfermo y yo no lo llame por teléfono, por lo menos. Dios santo. Y que me pregunten, ¿cómo está fulano? Pues no lo sé. ¿Cómo no lo sabes? Hombre, el pastor tiene necesariamente que conocer a cuántas ovejas. A Todas. todas las ovejas y amarlas entrañablemente. Os veo muy tensos. Yo sé que la cabeza está haciendo esto. ¿Tú sabes por qué se caen tanto los bebés cuando comienzan a andar? ¿Sabes por qué? Es muy sencillo. Le pesa más la cabeza que el cuerpo. Yo os veo muy bien. Voy a contaros una historia de un pastor. ¿Me permitís? Amén. Si no me permitís, lo voy a hacer. De modo que un día estaba yo con unas conferencias en una ciudad muy linda de España que se llama León. No es que haya leones, se llama la ciudad. Esa ciudad tiene una catedral gótica impactante. Pero yo me hospedaba en casa de un pastor misionero neozelandés. Su abuelo o su bisabuelo, no sé quién, había sido oficial del ejército imperial británico. ¿Tú sabes lo que significa eso? Una línea recta, sin variar ni a la derecha ni a la izquierda. Llegué a su casa, me hospedó en una excelente habitación y me dijo, quiero decirte algo, nosotros aquí comemos a las 12 y añadió, o'clock. En España a las 12 de la mañana la mitad de la gente está pensando qué va a comer, pero él comía. Y oía, créeme que esto es así, a las 12 de la mañana estaba sonando el reloj de la Catedral de León y él estaba de pie para sentarse a la mesa. Comíamos. Pasaba la comida, yo procuraba hablar largo y tendido para que esa hora se extendiera un poquito más, porque ¿qué voy a hacer después? Y él entonces, cuando se cansaba de conversación, decía, bueno, vamos a caminar. Bueno, vamos a caminar. Tenía un Renault 4x4. ¿Sabéis lo que era un Renault 4x4? ¿Alguien lo sabe? Sí. Aquella escarabajo chiquitín, redondito, que tenía el motor atrás, hacía más ruido que un gato rabioso. Bueno, ahí subíamos a ese cochecito, salíamos de la ciudad, ¿a dónde? Al campo. Aparcaba el coche allí donde podía y nos poníamos a caminar por la pradera. Había un puente que cruzaba un riachuelo. Y una mañana yo veo venir un rebaño con un pastor. Claro, los rebaños somos una barbaridad. Pero bueno, venía el rebaño con su pastor. Y el pastor llegó a la altura del puente, silbó, vino el perro, le dio una instrucción y el perro se puso a correr alrededor de las ovejas, ladrándolas y empujándolas hasta que las tuvo todas juntas juntas para cruzar el puente.
Y cuando estaba ese rebaño así todo junto, yo vi lo que nunca había visto en mi vida. El pastor entró así por el medio de las ovejas y agarró a una por los pelos, la levantó del suelo, sacó el cinturón del pantalón, le echó la villa a la pata de atrás, un nudo a la de delante, le quedaron así las patas a la oveja, la puso en el suelo, cruzó el rebaño el puente, cuando llegó al otro lado, sacó el cinto, lo puso en su pantalón y se marchaba. Yo dije, qué raro es eso. Día siguiente, mismo rebaño, mismo pastor, Mi mamá rara. misma acción. No me quedo sin saberlo. Y me voy al pastor, le digo, perdóname, le quiero preguntar, ¿por qué hace usted eso con la oveja? Y él entonces se sintió doctor en ovejas. Y yo alumno de primaria. Y me dijo, usted no conoce las ovejas, ¿verdad? Yo le iba a decir de dos patas un poquito. De modo que él me dijo, ¿usted sabe por qué yo hago eso? No. Por eso le pregunto. Y después, mire, esta oveja tiene un problema. Que cuando llega al puente, no cruza el puente. Se pone a correr por la pradera y ¿qué ocurre? Todas las ovejas detrás de ella. De modo que yo la ato para que no haga eso y las otras ovejas la empujan y cruza el puente. Muchas gracias, muchas gracias. Yo dije, yo hubiera resuelto el problema de la oveja. La aso y me la como. Y no hay más problema, ¿verdad? Pero eso me ha dado una ilustración para la práctica del pastorado. En la iglesia cada oveja es diferente. Amén. El pastor tiene que conocerlas. Y no consiste en golpear a la que es un poco díscola. Consiste en ayudarla para que se mueva. Hermanos míos queridos, permitidme decir una expresión muy personal, muy de convicción. Estoy harto de tiranos en la iglesia. Amén, amén. Necesitamos pastores que sientan el alma de la oveja. La Biblia no es un libro de ley para golpear, es un libro de gracia para restaurar. Amén. Y quiero decirte algo muy importante. Qué bonito. Gloria a Dios. Lo que quiero Gloria a decirte Dios. como importante es esto. Si tú eres espiritual, seas pastor o miembro de la iglesia, me da lo mismo. Si tú eres un creyente espiritual, nunca buscarás acusar a nadie. Porque en Gálatas 6:1 dice que si alguno tropieza, restaurarla con Espíritu de mansedumbre. Si eres espiritual. Hermanos míos amados, la iglesia necesita ser alentada mucho más que reprendida. Y lo aprendo en Trinidad. Porque este Dios admirable no deja en la distancia a los perdidos. ¿Viene a qué? A buscarlos. Y yo tengo que aprender esto. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, último. Mencioné esa palabrota que os dije antes. Pericoresis. Ahora voy a mencionaros otra más para que la anotéis y la llevéis en la cabeza. Filioque. Filiación. Eso trajo más guerra en el siglo VI, más lío, el filioque, que cualquier otra cosa. Filioque, ¿qué quiere decir? Filiación. Es el problema de la generación, no de origen. ¿Me estás siguiendo? Voy a decirlo de otra manera para que nadie me entienda más. De la personalización de la tercera persona. Y esto es esto. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. O procede del Padre por medio del Hijo. Y aquí tienes la enorme discusión entre los teólogos griegos y los teólogos latinos. Y los teólogos griegos llegó un momento en que casi aceptan el filioque en ese sentido. Pero luego se volvieron atrás y siguen manteniendo su postura. Hoy, de que la tercera persona procede del Padre por medio del Hijo. Esto tiene una
Este es un grave planteamiento. Porque si el Padre y el Hijo son uno, no puede proceder nada de ninguna de las personas divinas que no está en otra. Por tanto, cuando Cristo dice, lo enviaré del Padre, está diciendo una enorme verdad. El Espíritu Santo es expirado, soplado, es expresión del amor del Padre, ¿sí o no? Pero también del amor del Hijo. Porque Juan dice en Juan 1:1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa preposición propia con, ahí, debiera traducirse con una preposición. ¿Sabéis por qué no se va a traducir como yo lo voy a decir? Porque no se usa esa preposición. ¿Qué es la preposición cabe? ¿Sabéis lo que significa cabe? Frontalidad. Preposición con, compañerismo, colateral, compañero, co-trabajador. Pero la preposición cabe es frontalidad. Yo cabe Susana. ¿Qué dijo este? ¿Pero qué puedo decir? Quiero decir que estoy frente a ella. En la Trinidad el Verbo está eternamente frente al Padre, reflejando y manifestando su gloria. Y el Padre está eternamente frente al Hijo, diciendo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Notáis esa relación? Por tanto, no puede el Espíritu Santo proceder solo del Padre, sino también del Hijo. Y aquí tenemos la realidad. Mientras que el Hijo procede por generación, el Espíritu viene por procedencia. La vinculación está ahí. Conclusión. ¿Tenemos un problema con la teología de la Trinidad o no? Bueno, tenemos muchos. Pero lo que yo quiero deciros es que aunque no entendamos la mitad de las cosas, aunque nos cueste trabajo elaborarlas en nuestra mente, aunque necesitemos mucho tiempo y años para llegar a una comprensión aproximada de esa verdad, quiero decirte que el Dios en que creemos es trino y uno. Amén. Y esas personas divinas están actuando juntas siempre. Termino diciéndote, poniéndote el ejemplo de la actuación de la Trinidad en la salvación. El Padre llama, es su misión. El Hijo salva. El Espíritu santifica, regenera. No puede el Espíritu regenerar si no se ha creído. Y no puede creerse si no recibes el llamado del Padre. El Señor Jesús dijo con mucha claridad, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo rechazo. No vengas a decir o a pensar que el Padre solamente envía a algunos y estos algunos son los que Cristo recibe. Cristo recibe a todos. A todo el que vaya a Cristo. Y Jesús dice, venid a mí, ¿cuántos? Todos los que estáis cargados. ¿Hay algún hombre que no esté trabajando y cargado? Entonces la invitación ¿para cuánto es? Para todos. Es que yo no entiendo bien esto. No importa. Deja ese problema y cuando llegues al cielo te acercas al Señor y dices, explícame esto por qué. No lo he entendido. Mira, yo tengo muchas ganas de llegar al cielo, entre otras cosas para hablar con Pablo. Y decirle a Pablo, amigo Pablo, tú sabes lo que has armado con tu 14 y 15, tú sabes. Pero ya no solo voy a decir, ¿sabes por qué? Porque diré, qué torpe ha sido no entender esta verdad tan clara. Hermanos míos amados, gloria al Dios Trino. Amén. Volvemos a Dios. Bueno, ¿cómo les pareció esta primera conferencia del día de hoy? Espectacular, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, vamos a tomar 15 minutos de receso, de break. Recuerde que ya puede pasar ahí el stand de Centro de Literatura Cristiana para adquirir el libro. Tiene un precio especial.